continuamos con más entrevistas a esta hora y quiero agradecerle a nuestro amigo de la casa, Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. No habíamos tenido la oportunidad de saludarnos en este 2025, así que feliz año para ti, Mauricio. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, de alguna manera que nos des un poco estas expectativas de qué pasó ayer por la noche. Y yo decía, no, yo como periodista, como parte del Círculo Rojo, me ponía a pensar qué inteligente, y debo decir, porque este es mi comentario, qué inteligente el presidente de la República. Toda la semana nos estuvo hablando de si iba a ir o no al debate. Y yo, por otro lado, veía que algunos candidatos asambleístas anunciaban para este viernes caravanas en algunas provincias de la sierra, con la presencia del presidente de la República. Entonces yo decía, ¿cómo anuncian estas caravanas si el presidente se va a ir a la posesión de Donald Trump y tal vez no asista al debate? ¿O sí? Fue la incógnita que manejó durante toda esta semana mientras se confirmaban caravanas. Entonces el presidente de la República ya venía de alguna manera cocinando este decreto 505, que es bastante similar al decreto 500. Así que, ¿cómo lo ve usted, Mauricio? Bienvenido. Carla, buen día, un gusto saludarte y por supuesto un abrazo grande para empezar este 2025 con todo. Sin duda forma parte de una estrategia. Yo creo que no la catalogaría de inteligente porque, por ejemplo, en cuanto a decretos se supone, estaríamos frente a un fraude constitucional de aquellos que en muchas ocasiones la Corte ya ha identificado. Lanzar un decreto para que todo el mundo corra atrás de él pidiendo su inconstitucionalidad, después darlo de baja y emitir uno prácticamente igual, no quiere decir que la acción se enmarque durante determinado tiempo en lo que dice la norma suprema y después nada haya pasado. La Corte Constitucional, con seguridad, sobre la base de lo que sucedió en el decreto 500, se pronunciará y jalará a los demás decretos porque se originan en una misma acción que no está dentro de lo que establece ni la normativa ni lo constitucional. Ahora, Mauricio, bien, sin duda. Ahí quiero hacer un paréntesis. A ver, analicemos el decreto, porque el presidente en el decreto habla de una frase, fuerza mayor. Y yo tengo entendido que la fuerza mayor es un tsunami, es un terremoto, es algo que definitivamente impida, digamos, tal vez hasta la movilidad del presidente de la República. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esto de fuerza mayor? ¿A qué se acoge el presidente de la República para utilizar esta frase, tanto en el decreto 500 como en el decreto 505, en donde nuevamente encarga la presidencia a Cynthia Guilibert? Mira, Carla, cuando un niño quiere no ir a la escuela y su padre le acolita en no hacer acto de presencia, firman una nota y dicen que tuvo que ausentarse por fuerza mayor, y la fuerza mayor no es otra que el berrinche de un niño que no quiere ir a la escuela. No se trata por fuera de lo que ocurre en la vida cotidiana, lo mismo en lo que ocurre con el primer mandatario y su círculo más cercano o su familia. La fuerza mayor está claramente establecida en la normativa vigente, ratificada además por la institución Corte Constitucional, y no puede tratarse de la forma tan irresponsable con la que se ha tratado, no solo en el decreto actual, el 505, sino el decreto 500, ¿no? Si tú revisas el texto de los considerandos, imagínate tú que se diga que fuerza mayor es esa situación irresistible que le impide al presidente ser presidente y candidato al mismo tiempo. Habráse visto ridiculez semejante. Eso es quizá, como tú bien dices, asimilable a un tsunami, a un terremoto o a una cuestión de este tipo. Definitivamente no. O sea, es ridículo. Y que además tuerzan lo que dice o lo que ha dicho la Corte Constitucional en sus dictámenes. Es impresionante, ¿no? Porque mira que ellos mismos hablan de esta situación irresistible de no poder hacerlo todo a la vez y citan un dictamen de la Corte Constitucional tratando de decir que pues eso también cubre, ¿no? Es impresentable. Pero bueno, se encargarán las instituciones, esperemos, de actuar de forma independiente y de Más que las resolver instituciones, este tema de una Mauricio, buena yo vez. pienso que la Corte Constitucional, ¿qué pasa con el trabajo de la Corte Constitucional? ¿Por qué hasta la fecha, cuando ya vamos casi 15 días de campaña, no ha habido un pronunciamiento? Yo entiendo que debería haber prioridad, prolijidad e incluso aceleramiento, tomando en cuenta que estamos en medio de una campaña electoral. ¿Qué pasa con ese pronunciamiento de la Corte Constitucional que a mí ya realmente me ha llamado la atención ese silencio? Porque ha habido silencio. Para mí no es pronunciarse, decir que están trabajando y que están leyendo lo que está pasando. No, lo que necesitamos es una reunión urgente, que puedan pronunciarse y que digan qué está pasando. ¿Es legal o no las figuras que está manejando el presidente de la República para ser justamente presidente candidato?
Carla, tú sabes que es imposible que la Corte actúe de inmediato y por cuenta propia. Creo que ese es un punto de partida importante para aquellos que sí demandamos que la Corte hable, que la Corte decida y resuelva. Claro. Primero, la Corte tiene que recibir algún tipo de acción por parte de una persona, no puede actuar de oficio. Y lo segundo, debe seguir un procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en sus normas internas. Esto toma algo de tiempo, indiscutiblemente sí, pero ya es hora de que Claro, se pero ¿cuánto haga tiempo? A algo eso al me voy. respecto de esto. Dentro de los tiempos establecidos en la ley, yo te diría que estamos próximos a conocer una decisión o un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si no, dime tú cuánto tiempo demoró esa acción de interpretación que presentó la Asamblea Nacional a través de su presidenta Viviana Veloz. Tuviste que eso tomó muy poco tiempo, ¿no? Bueno, de alguna manera entonces, mientras hay un pronunciamiento de la Corte, no sé qué tan legal es, desde, digamos, el trabajo que ustedes están haciendo en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la figura que está manejando el presidente de la República. Al parecer, va a encargar durante varias veces la presidencia de la República. Esta vez es la segunda que lo hace a partir del día de hoy. Mira, Carla, hemos anticipado no solo desde Ciudadanía y Desarrollo, sino también en lo personal, en el Foro por la Democracia, que hay consecuencias de estas decisiones, más allá de que en el país en muchos casos reine la impunidad política y la impunidad judicial, hay consecuencias. Si se cree que lo que se está haciendo está bien por el simple hecho de ser Noboa, que es una persona con la que simpatiza o un líder de opinión o un periodista, creo que es algo total y absolutamente equivocado. El momento en que él no solicitó licencia, como ordena el artículo 93 desde el inicio de la campaña, ya abre las puertas al cometimiento de infracciones electorales graves y muy graves que traen consecuencias. De la misma manera como otros ya han denunciado ante la Fiscalía, abre las puertas al posible cometimiento de delitos. No se trata acá de simplemente premiar o aplaudir la viveza criolla de torcer las leyes y puentear la Constitución y las normas, sino de exigir que desde el primer mandatario hasta el último ciudadano se respete la normativa vigente. Nos hemos quejado durante años de lo que está pasando con las instituciones, con el Estado de Derecho, que aquí hay ciudadanos de primera y de segunda, que la ley y la justicia solo es para los de poncho. Y cuando alguien hace algo del mismo tipo, le aplaudimos solo porque nos cae bien. Yo vengo repitiendo, Carla, una y otra vez en algunos espacios que parecería ser que para algunos el autoritarismo no era el problema, sino que el autoritario no era su amigo. Claro, claro, hoy por hoy eso sale a la luz. Ahora, Mauricio, yo también quiero analizar junto a usted cómo ve, digamos, este último decreto en donde el presidente dice que sí va a ir al debate. Entonces, ¿qué expectativas tiene usted de lo que pueda pasar este domingo? Tomando en cuenta que hay un antecedente súper importante, porque el presidente de la República termina siendo nuestro primer mandatario después de su desenvolvimiento y su actuación en el debate presidencial. Después de tener tal vez un puntaje en donde para muchos no estaba en el radar Daniel Noboa, termina sorprendiendo y pasa a una segunda vuelta electoral junto a una fuerza política instaurada y fuerte como es el correísmo. Bueno, yo me alegro que al menos para esto se reconozca la vigencia de la norma, la obligación de asistir a un debate presidencial o de exponerse a las sanciones que están establecidas en el Código de la Democracia. Los debates son saludables independientemente de que nos guste o no su resultado, su formato o la forma en la que conducen los responsables. Tú ya lo dijiste, en 2023 el debate marcó la diferencia, probablemente es uno de los elementos que puso hoy a Noboa en la presidencia. No sé qué tanto vaya a influir en este proceso electoral en específico, porque cada momento político tiene sus particularidades. No creo que sea posible comparar el haber tenido en 2023 a los 8 candidatos presidenciales juntos, discutiendo y hasta haciendo bromas, dando de qué hablar durante la siguiente semana, ahora que están en 2 bloques y que ni siquiera los 2 más opcionados se van a enfrentar en un mismo espacio. Las condiciones cambian. Las condiciones cambian, entonces yo creo que acá hay que estar muy atentos sí del debate, creo que los ecuatorianos lo seguiremos con la misma fuerza y las mismas ganas que en procesos electorales anteriores, pero habrá que ver qué tanto influye, al menos en ese porcentaje que en teoría existe de indecisos y que podría al menos permitir el ascenso de una tercera opción, no con mucho chance de entrar a una segunda vuelta, pero al menos como una alternativa
importante a Para esta un futuro. polarización electoral que hemos visto. O para un futuro, porque yo creo que va a ser súper clave para, principalmente para los nuevos, para darse a conocer, tal vez para proyectos futuros en la política de nuestro país. Y mira que muchos hacen precisamente eso, ¿no? Optan, como nosotros pagamos las campañas, por lanzarse a una presidencial, posicionar su imagen, dejar algunos puntos sentados y empezar a trabajar para lo que serán ya las siguientes elecciones, que son dentro de poco, ¿no? Parecería ser que 2027 está Bueno, lejos, vienen las pero seccionales las también. elecciones locales son Claro. 2027 y eso está a la vuelta de la esquina. Claro, claro que sí. Ahora, me gustaría también tocar con usted el tema de cómo ve esta situación. Ya hemos tocado a la figura presidente candidato, pero cómo ve, yo le decía a Enrique Pita, al consejero de CNE, cómo ve también la situación de Diego Borja, que hoy por hoy de Mira, alguna manera, yo debo ser sincera, a mí me causa indignación porque digamos a unos no pudieron participar por las impugnaciones como fue Jan Topic, pero Diego Borja sí está en la papeleta. ¿Cómo? Cuando él ha recibido millones y millones también de parte del Estado. ¿Cómo ve usted también esta situación que termina siendo bastante ambigua? Al uno no le dejan, pero el otro, como no se presentó una impugnación, entonces sí, está sonriente junto a Luisa González en la papeleta. acuérdate, Carla, lo que sucedió con Jan Topic en el proceso electoral anterior. Porque La ahí sí le causa dejaron por la participar que él incluso. hoy queda, la causa por la que él hoy queda fuera del proceso electoral, Claro. por la forma en la que se interpretó y se resolvió y demás, estaba más que vigente en el proceso electoral del 2023. Así es que la Claro, claro. situación de Diego Borja en este momento es muy similar a la de Dan Topic en 2023 y creo que traerá quizá consecuencias para una futura participación electoral en el eventual caso de que no tenga un resultado positivo en esta e intente nuevamente alguna participación, ¿no? Pero lo cierto es que ahí es cuando se ve que las instituciones no actúan como corresponde y que la ciudadanía incluso actúa de forma selectiva, dependiendo las coyunturas, ¿no? Mira que es gracioso que en el caso de Dan Topic, por supuesto, que el mismo partido que auspició su candidatura en el año 2023, me refiero al Partido Sociedad Patriótica, Fue quien y haya que puesto la conocía impugnación. Claro. absolutamente todo, se quedó callado. Pero hoy que él iba por otra tienda política decidió actuar y es el responsable de que él haya quedado fuera de la papeleta. ¿Quién sabe lo que pueda pasar el día de mañana con Diego Borja? Lo importante en este caso es que todos los candidatos, sin excepción, deben someterse al escrutinio público. Deben aceptar además cuando hay investigaciones que evidencian datos como los que hemos venido escuchando en estos días. Y Pero por sobre supuesto, todo yo creo, Mauricio, hablar, que también ahí es pronunciarse. transparencia. Yo creo que ahí también es transparencia. Es el hecho de decir, o sea, es hasta una cuestión de lógica, no sé. Yo firmé un contrato del cual yo soy el beneficiario final con el Estado, con Petroecuador, con la caja chica, últimamente del Estado, que es Petroecuador. Entonces, definitivamente no puedo participar porque le estoy haciendo incluso daño al mismo movimiento político que me está tomando en cuenta. Porque eso no Sin solamente le duda. arrastra, porque eso no solamente le arrastra a él, sino también a su movimiento político, del cual hasta el día de hoy, no sé cómo ve usted, la Revolución Ciudadana no ha emitido ningún comunicado. A eso iba con el punto anterior, Carla. Yo creo que el país necesita respuestas. Yo creo que los candidatos, en este caso hablamos de Borja, quién sabe de quién hablaremos el día de mañana o la próxima semana después del debate, necesitan darle explicaciones al país. Quien no rinde cuentas como candidato tampoco lo va a hacer cuando esté en el poder. Así como he dicho que quien viola la Constitución siendo candidato, la va a violar una vez que esté en el poder. Entonces, rindan cuentas, sean transparentes, den explicaciones. No vaya a ser que los equivocados seamos nosotros respecto de este tema y pues tengan ellos la razón, ¿no? Lo bueno en este caso es que al menos la parte que esté involucrada en las denuncias y en las investigaciones pueda rendirle cuentas al país para que seamos nosotros pues los que saquemos las conclusiones que corresponden. Así es, hablemos entonces no solamente de los candidatos, sino de quienes están hoy por hoy en el poder. ¿Cómo ve esta figura de que hayamos tenido casi que 3 vicepresidentas en un solo mes? Yo te diría que soy de aquellos que cree que este país tiene una única vicepresidenta, que no es de su agrado, que no comulgo con sus ideas, pero es la que los ecuatorianos le pusieron en ese cargo a través de los votos. Y esa vicepresidenta no ha sido destituida, no ha renunciado, no se ha muerto, no está en ninguna causa de ausencia temporal y sigue ejerciendo el cargo. Más bien, a mí lo que me preocupa es las consecuencias que pueda traer A eso para me iba. las personas involucradas A eso el me iba a haber ir. recibido un encargo inconstitucional. Porque ¿qué puede pasar desde sus estudios, digamos, con la situación de Cynthia Gelibert?
y con la situación de Saría Moya, quien también estuvo pues con el puesto de vicepresidenta, tomando en cuenta que, como usted bien dice, hay una presidenta que fue por elección popular de los ecuatorianos y que nos guste o no nos guste y critiquemos lo que ella hable, pues la Constitución dice que es nuestra vicepresidenta. Pues bueno, ya la norma establece con claridad en qué acto reñido con la ley incurre una persona que asume competencias, cargos o atribuciones que no son los que le corresponden. ¿Qué podría Si pasar es a que largo plazo? ¿Cuáles son estas sanciones no, que mira, podrían ya, venir principalmente pero para ya quienes vino. asumieron el cargo como una especie de arrogación de funciones? Pero mira, Carla, tú ya has visto un candidato en específico, hasta donde tengo entendido, el señor Jorge Scala, ya denunció ante la fiscalía tanto al presidente de la República como a Cynthia Guilibert por usurpación y simulación de funciones. La fiscalía deberá hacer su trabajo y determinar si es que esto efectivamente ha sucedido, ¿no? Porque esa denuncia, que fue planteada hace prácticamente 10 días, estamos hablando del pasado 8 de enero, deberá ser tramitada como corresponde sobre la base de esos decretos 494 y 500 del uno, que le nombra vicepresidenta constitucional, no le encarga la vicepresidencia, y el otro que le encarga la presidencia formalmente hablando por unas horas, ¿no? Así es que yo no me voy a atrever a juzgar porque no me corresponde, ya esto está en conocimiento de las instancias respectivas, será la fiscalía la que investigue, la que determine el tema, y de haber méritos, pues continuar con la causa dentro de la justicia. Pero al menos hay candidatos, como digo, que ya han presentado estas denuncias que están en conocimiento de las autoridades. Bueno, y sin duda ellos tendrán que ver qué pasa, si es que hubo o no una arrogación de funciones por parte de las otras vicepresidentas. Pero más allá de eso, ayer nada más leía, y Denise también nos contaba en estos momentos, que la vicepresidenta pues de alguna manera trata de ingresar a su despacho de la vicepresidencia después de que la jueza Nubia Vera ya tomó una decisión. ¿Qué pasa también en ese aspecto? Porque yo lo decía, y vuelvo a repetir esto, porque yo lo decía, la vicepresidenta Verónica Abad está contando, no a los medios locales, lo peor, está contando hasta medios internacionales lo que está pasando con nuestro país, y eso de alguna manera pues sí da de qué hablar. Dice que no le dejan entrar a su despacho. ¿Cómo ve esta situación de que esté completamente militarizada pues la vicepresidencia y que los trabajadores justamente de la vicepresidencia estén haciendo teletrabajo para que no puedan ir a las instalaciones? Mira, Carla, las sentencias están para cumplirse. Más aún si estas, sobre la base de las acciones de garantías, están ya notificadas en firme y en conocimiento de las autoridades que deben hacer cosas, mandatos específicos en ellas contenidas. Pues yo simplemente veo que estamos frente a una nueva violación al Estado de Derecho, porque acá sale una sentencia y yo decido si es que me gusta el contenido, si lo cumplo o no. O sea, aquí ya las rencillas personales nos están dejando una factura altísima, ¿no? Ojalá también, así como hablamos de Diego Borja hace un momento. En nuestro país todo es una pieza de dominó. Y yo le voy a decir algo que sé que no es confirmado, pero yo escuché y me voy a permitir poner este escenario, porque hoy por hoy la jueza Nubia Vera, quien toma la decisión de que se le restituya pues justamente sus derechos a Verónica Abad, está denunciando ante la Fiscalía por una flash que supuestamente le habría entregado el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Y al parecer podría haber una posibilidad de que para la terna del Consejo de la Judicatura Mario Godoy vaya por la presidencia. Por eso yo digo, todo esto es una pieza de dominó. ¿Cómo ven también ustedes toda esta situación? Todo está conectado, Carla, Sí, y el origen tiene, como digo muchas veces, ambiciones personales, intereses particulares o de una organización política. Acá si las instituciones actuarían como corresponde dentro del marco normativo y constitucional, dentro de los parámetros de una democracia básica, al menos tendríamos alguna certeza sobre el resultado final. Pero aquí incluso, si es que quieres usar el mismo símil del dominó, tú empujas una pieza y no sabes qué va a pasar con la siguiente, porque ni siquiera estando enfrente de ella puede generar un efecto cadena de caída. Acá estamos con la Constitución clara
pero hay quienes la interpretan. Estamos con la norma establecida, pero hay quienes deciden no aplicarla. Estamos además frente a cuestiones que acarrean una responsabilidad enorme, me refiero a la pugna entre Noboa y Abad, pero poco o nada nos importa, seguimos con ese jueguito de te mando por aquí, te mando por acá. ¿Quiénes terminamos pagando los platos rotos? Los ecuatorianos, porque todo esto tarde o temprano nos va a traer consecuencias a nosotros. La señora Abad le demanda al Estado ecuatoriano en instancias internacionales. ¿Quién paga la indemnización? ¿Noboa de su chequera? No, nosotros los ecuatorianos. Así es. ¿Cree usted que esta situación, todo esto, todas estas piezas de las cuales hemos hablado, pueda repercutir en sanciones que puedan ser graves para el primer mandatario en caso de ganar estas elecciones? Esto, digamos, esta mochila de posibles infracciones que estaría tal vez llenando el presidente de la República, podría pues cargar, podría traer su peso a la espalda una vez que él podría ser posesionado. ¿Qué escenarios podríamos tener ante todas estas denuncias que ha tenido ante el Tribunal Contencioso Electoral y ante estas posibles infracciones que podría estar cometiendo el presidente? Aunque hay mucha impunidad en nuestro país, recuerda, Carla, que Rafael Correa pensó quedarse en el poder 300 años con la Revolución Ciudadana y pensó que todo lo que hacía iba a quedar en impunidad. ¿Dónde está Rafael Correa hoy? No puede venir al país, no puede entrar a los Estados Unidos. Entonces, cuidado, y con Noboa sucede lo mismo, que cree que es intocable, que nadie le va a hacer nada por sus violaciones flagrantes a la Constitución y a la ley. Y pues cambia el gobierno, ¿no? Veamos cuáles son las consecuencias. La desgracia de todo esto es que ni en el uno ni en el otro caso las instituciones actúan como corresponde, sino en función de la coyuntura política. Lo que necesitamos los ecuatorianos son garantías, Carla, de una justicia independiente, de una función electoral independiente y de que quienes decidan con conocimiento de causa y con ganas violar la Constitución y la ley asuman las consecuencias que correspondan. No que se paseen hace 10 años y hoy creyendo que simplemente por su condición personal no van a ser topados. Bueno, lo que usted ha dicho es súper importante y a futuro nada más se verá pues si definitivamente prosperan o no estas denuncias o si el presidente está infringiendo o no las leyes. Yo lo que le digo es, hoy por hoy, pues la ley es la ley y debe acatarse, pero por otro lado también me pongo a pensar, y usted no se ha puesto a pensar, Mauricio, ¿qué pasaría pues con el Ecuador en manos de Verónica Abad? Mira, yo me he puesto una a pensar cosa es la ley, faltaría... yo sé, una cosa es la ley, pero a mí por lo menos sí me preocuparía muchísimo ese aspecto. Pero bueno. mira, Carla, yo me he puesto a pensar qué pasaría con el Ecuador en manos de Pedro Granja, me he puesto a pensar el Ecuador en manos de Jorge Escala. Esos son escenarios hipotéticos, uno puede pensar lo que quiera. Y ayer escuchaba, ¿no? Y ya vamos a hablar de este tema. Y ayer escuchaba y digo, ¿qué bien? De cualquier cosa, Carla, la Constitución y claro, la ley están para ser cumplidas por todos. Claro, en escenarios hipotéticos, yo no puedo pensar o tener pesadillas, para no hablar de sueños, y en función de ello decidir selectivamente qué normas aplico y qué normas no. ¿Quién escogió a Verónica Abad como su binomio? Error, el presidente mismo, claro. ¿La conocía? ¿O simplemente no, dijo, bueno, se nota que no se conocían? Se nota que no se conocían. Y eso debe llamarnos a la reflexión hoy, para que, por ejemplo, veamos cuál es la relación entre los binomios, cómo se llevan entre candidatos y candidatas presidenciales, vicepresidenciales, y si esto no va a traer, independientemente del resultado en el futuro, una nueva crisis porque no se quieren, ¿no? Ya tuvimos durante el gobierno de Lenín Moreno, recuerda tú, 4 vicepresidentes, no 1, 4. Claro, Jorge Glass, María Alejandra Vicuña, luego estuvo Otto Sonnenholzner. Y luego María Alejandra Muñoz. Claro, y 2 de ellos... La una pues de alguna manera está rindiéndole cuentas a la justicia por diezmos y Jorge Glass que hoy por hoy pues está privado de su libertad. Tal cual, entonces yo te digo hay que esperar y ver, lo único cierto es que la política tiene que asumirse con responsabilidad para no vivir lo que estamos viviendo. Ojalá los que hoy optan por la presidencia de la República hayan al menos escogido bien a sus binomios y no nos salgan con otra pugna u otro problema como el que hemos vivido durante estos 13 meses. Bueno, hablemos de lo último y con esto finaliza la entrevista. A mí me llama mucho la atención lo que usted ha dicho, ¿no? A mí, digamos, me hace pensar y me preocupa mucho lo que puede hacer incluso Pedro Granja o Jorge Escala también con el país. Y yo ayer veía unas declaraciones de Pedro Granja, de verdad, qué seguridad, ¿no? Y me encanta ver este proceso electoral que decía, yo voy a ganar el debate porque soy el más inteligente de todos los candidatos. Me atreví a ver esa entrevista y decía, qué bien, esa autoestima quiero yo. Pero bueno, de alguna manera yo le pregunto a usted, ¿cómo ve esta campaña electoral? Una Luisa González que se viste de princesa, caravanas,
presidentes que hacen TikToks, asambleístas que regalan cocinas de inducción. ¿Cómo ha visto y cuál es su criterio en estos primeros 15 días de campaña? ¿Cuál es su análisis? Carla, más de lo mismo. La historia se repite una y otra vez. Se viola la ley porque no hay consecuencias. Se presenta además información y datos relevantes para la decisión, pero muchos la obvian. Se investiga a los candidatos, se denuncia posible corrupción, pero hay mutis y no hay respuesta. Es más de lo mismo. La historia se repite una y otra vez, pero además lo más grave de todo es que en muchos círculos, que yo ya los llamaría burbujas, se denosta contra candidatos y contra campañas sin medir que probablemente ese trabajo comunicacional o de territorio está generando impacto en un círculo diferente, ¿no? Pensamos desde la comodidad de nuestra burbuja sobre lo que nos plantean los candidatos, sobre los videos de redes sociales. Mira, yo he sido muy crítico de lo que significa salir a bailar en redes sociales o esto, pero el rato que sales de tu metro cuadrado y le preguntas a la ciudadanía qué opina, hay gente que lo ve con buenos ojos, porque está tan harta de la política y tan asqueada de lo que ha venido pasando, que prefiere ver a un político bailar el tren del momento en lugar de oírle hablar de propuestas complicadas que simplemente le van a hacer volver a la realidad. Es que Mauricio, tenemos nuevos electores, ¿no? Tenemos un público muchísimo más joven. Los millennials ya no somos los jovencitos. Los millennials ya nos estamos volviendo un poco más viejitos, entonces las nuevas generaciones son quienes tienen la sartén por el mango y a ellas es a las que hay que impresionar. Y ojalá en algún momento la política en nuestro país mejore, que mejore la calidad de los políticos, la calidad de las propuestas y que se eleve el nivel del debate y de la comunicación. El que quiera seguir bailando, que baile, pero que mientras baile nos cueste qué demonios va a hacer con la inseguridad, que mientras cante o se vista de Rey León, salga a decirnos qué va a hacer con el aspecto económico. Yo creo que bastaría en esas mismas redes sociales ver cómo se ha manejado campaña en algunos otros países para darnos cuenta que sí se puede hacer cosas innovadoras para captar nuevos públicos sin caer en el ridículo o mucho menos en la estupidización de la política. Me quedo con eso, Mauricio. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Carla. Un abrazo para ti y para la audiencia de Visionarios.